Bien, otra cosa que tengo que saber del cuento es que tiene un ¿qué? Inicio, nudo y desenlace, ¿está bien? Todo cuento contiene esos tres puntos importantes. El cuento tiene, ¿verdad? Inicio, ¿listo? Tiene nudo y tiene un desenlace. ¿Qué quiere decir ello? Muy fácil, ¿cierto? Yo voy a decir que el cuento tiene esta estructura. Toda historia que me cuenten, que me narren cosas fantásticas, ¿bien? Van a contener eso, un inicio, un nudo y un desenlace. En el inicio voy a plasmar quién está en la historia, su edad, dónde vive, qué hace, su oficio, ¿verdad? En el nudo voy a plantear el problema y de repente vino un cazador y no obedeció y se quiso llevar la olla dorada y es ahí donde la laguna se convirtió en tal. ¿Entienden la idea ahí? Y el desenlace es el final. ¿Sí? Ok. Entonces, a ello conlleva lo que es la narración popular. Por ejemplo, ¿no? Se cuenta la historia, ¿no? Hay un lugar, hay una laguna que está por Marcahuasi, que usted va a lo alto de esa laguna y tiene forma de de unos cuernos, de unos cachos de toro. ¿Has visto tú el toro? Su forma de su cachito. ¿Has visto el toro? ¿Sí? ¿Conoces un toro? Sí, Ya. Esa laguna le dicen la laguna Cachucachu. ¿Por qué? Porque tiene una creencia popular, se dice un cuento, la gente dice en los pobladores que viven por ahí, allá por la población de San Pedro, ¿no? Por Marcahuasi, de que en ese lugar dice que había ido el dios Huiracocha. El dios Huiracocha le dijo al guardián de ese lugar que no cogiera esa olla porque en esa olla había oro. ¿Qué hizo el guardián? Todo curioso, ¿verdad? La estaban dando, ¿no? Regando con su toro, ¿no? Porque hay toro, vaca por ahí, ¿no? De curioso, ¿qué hizo? Abrió la olla. Al momento de abrir la olla, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ahí está el problema. Pasa de que Huiracocha, el dios Huiracocha, lo castigan totalmente y ¿qué hace? Se convierte en una laguna. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se convirtió en una laguna? Porque el señor, ¿verdad? ¿No? El pastor comienza a llorar porque el castigo fue tan fuerte y esa laguna tiene la forma de unos cuernos de toro. ¿Por qué? Porque se dice que dentro de la laguna, muy profunda, está el pastor y el torito y la olla de oro. Todo se quedó ahí. Entonces, son cuentos populares, son creencias, ¿verdad? Entonces, de igual manera, has escuchado también la historia del río Rímac, ¿no? ¿Cómo le dicen al río Rímac? ¿El río qué le dicen? ¿Alguien me puede decir? Río Hablador. Muy bien, el río hablador, ¿no? También hay otra creencia popular que dice que cuando el río viene con bastante, ¿no? Fuerza, dice que decía, ¿no? La fuerza del río, que decía, ya llego, ya fuerte, ¿no? Entonces, son creencias que mucha gente dice que lo ha escuchado, no hay una evidencia, no hay un autor, son creencias populares, ¿sí? Ok. Bien, chicos. Entonces, algo fundamental que tenemos que saber el día de hoy es que el cuento, ¿verdad? Es una narración breve. ¿Cuál es la estructura? Inicio, nudo y desenlace. Bien. Ahora, pasamos aquí. Quiero que observes, vamos a ver aquí, un videíto, ¿ya? Minuto, uy. Para pasar el video. Miss. Miss. Dime. No está compartiendo pantalla. No, sí, no te preocupes. Es que estoy colocando el video para que puedan visualizar, ¿ya? Tomándote un descanso de todo el ajetreo. Te lo mereces. A ver.
Bien, vamos a ver aquí. Algo desde cero porque se escucha un poquito. Bien, vamos a ver aquí. Listo. Ahora sí voy a compartir, ¿ya? Les voy a colocar también el link en el chat para que ustedes también puedan visualizarlo si es que no escuchan. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Visualizan ahora sí? ¿Se ve la pantallita del video? Sí. Perfecto, vamos a escuchar. Atentos. ¿Alguna vez escucharon un cuento popular de nuestro país? Como Las Guacamayas. A ver. Hey, estudiantes. ¿Alguna vez escucharon un cuento popular de nuestro país? Como Las Guacamayas, La Pastora y el Cóndor, Sasha Luna y el Cóndor del Fuego. ¿Qué es un cuento popular? Es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se presentan en múltiples versiones que coinciden en la estructura, pero difieren en detalles. ¿Cuáles son sus características? Se caracteriza por el anonimato del autor y por haberse transmitido de forma oral. Además, es parte del folclore, tiene pocos personajes y se desarrolla en un tiempo desconocido. ¿Cuáles son sus elementos? Los elementos del cuento popular son personajes, protagonistas que se destacan por su valor, tiempo, un momento indefinido en el pasado, espacio, lugares sin nombres particulares, narrador, la voz que cuenta la historia. ¿Tiene alguna estructura en particular? El cuento popular presenta inicio. Se presentan los personajes y se dice dónde y cuándo va a suceder la historia. Nudo. Se presenta el problema. Se narran los hechos. Se describen las reacciones y sentimientos de los personajes. Desenlace. Se soluciona el problema. El final siempre es feliz para él o los personajes principales. ¿Cuáles son los tipos de cuento popular? Los cuentos pueden ser de hadas, de costumbres, de animales. Muchas gracias por su atención. Bien, vamos a retroalimentar. ¿Listo? ¿Qué se mencionó? ¿Qué era un cuento popular? ¿Qué te mencionaron ahí? ¿Te acuerdas? Una narración breve. Dime, David, ¿te escucho? Era una narración breve. Ya una narración breve. ¿Qué más mencionó el videíto? Estaba con una estructura de inicio, nudo, desenlace. Muy bien, excelente, ¿no? Que el cuento popular tiene inicio, nudo y desenlace, excelente. ¿Qué tipos? El narrador. Muy bien, que la estructura es tiene narrador, tiene personajes, tiene un lugar, tiempo, espacio, narrador. Excelente, muy bien. Ahora, ¿cuántos tipos de cuentos existen? Los de hadas, los de animales. Muy bien, los de hadas, los de costumbre, así como les conté. Los de las guacamayas, Miss. Muy bien, excelente. ¿Listo? Mi ciencia ficción. Tenemos diferentes cuentos populares, ¿verdad? Algo fundamental que se dijo en el videíto también es que son anónimos, ¿verdad? Quiere decir que no tiene autor, ¿verdad? Y que muchas personas cuentan la leyenda, ¿verdad? O perdón, cuentan la historia, narran la historia, pero muchos difieren, ¿no? Que es diferente, pero todos llegan a un punto, ¿sí? Bien, ok. Ahora vamos a... Miss, Dime. yo sí conozco tipo un cuento popular que es la sirena de la Huacachina. Ah, esa es una leyenda. Pero también pertenece a las categorías de narraciones. Sí pertenecen a esas categorías. Sí. Es la leyenda de la laguna de la Huacachina, de la sirenita. Pero es verdad porque con sus llantos formó una laguna ahí. Y sigue la laguna todavía. Sí, hasta ahora sigue la laguna. Algunos dicen que vieron. Sí, algunos dicen que vieron a la Huacachina llorar ahí. A la sirena, sí, dicen que en la noche de luna llena, ¿no? La sirena se aparece. Suelen ser creencias, ¿no? Que son populares en sí. Muy bien, chicos. Ya sabemos entonces la estructura, sabemos quiénes son los elementos, sabemos el concepto. Ahora tenemos unas características del cuento. Lo primero que tengo que saber, una característica primordial, es que es breve. ¿Qué quiere decir que es breve?
sintetiza lo más posible, es cortísima, ¿sí? Otro punto es que tienen pocos personajes. Los cuentos tienen pocos personajes, no 3 personajes, 2, ¿está bien? No es como la novela que tiene abundancia de personajes. El cuento tiene 2 a 3 personajes, ¿está bien? ¿Qué más? Predomina lo que es ¿qué cosa? La fantasía, la imaginación. Quiere decir, no es real. Tú puedes crear un cuento, ¿no? Tú dices, y había una vez, imagínate que en tu casa encuentras una piedra de forma de ratón y tú puedes crear un cuento. Y dices, oh, había una vez, y creas la historia. Y toda la gente, oh, te va a creer. ¿En serio? Sí, esta piedra de ratón era así y así. No, imagínate. Ok, ahora, se escribe en prosa. ¿Qué quiere decir? De forma escrita. ¿Listo? Se concentra en un solo aspecto de la vida del hombre. Claro, la intención del cuento es que te da un aprendizaje, ¿listo? Te da justifica la existencia de algo también, ¿ok? Hasta aquí todo verde, ¿claro? ¿Sí? ¿Verde? ¿Sí? Bien, recuerda que te dije ayer, ¿verdad? Cuando dices verde, quiere decir, perdón, que has entendido. Bien, seguimos. Bueno, como te dije, la estructura que tiene el cuento, ¿verdad? Tiene una introducción, bueno, aparte de eso tiene un inicio, un nudo y un desenlace. En la parte inicial, ¿qué vas a narrar? Vas a comenzar a mencionar tus personajes. En un pueblo muy lejano vivía un pastor llamado Lucho, no sé si me ocurre, ¿listo? Que vivía con sus ovejitas y con su hijo Javier, ¿no? Que tenía problemas de habla, no se me ocurre. Describes a tu personaje, ¿está bien? En el desarrollo, se desarrolla la acción no con normalidad. Todas las mañanas el señor Lucho se dedicaba al pastoreo, así puedes decir, ¿verdad? Se dedicaba al pastoreo, ¿está bien? Y de repente, el conflicto, un problema, y de repente, un día, se encontró con un lobo, imagínate, ¿listo? Y este lobo lo quiso atacar, ¿está bien? Es una historia, es un cuento, tú le das el conflicto. Finalmente, la solución, finalmente, el lobo, vino un cazador y mató al lobo, y el pastor se salvó. ¿Entienden la idea ahí? Inicio, nudo y desenlace. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Ok. Esa es la estructura del cuento en la cual estamos estructurando, narrando. ¿Bien? Continuamos. Ahora sí, viene lo que es la definición directa de lo que es el cuento popular. David, por favor, ayúdame con la definición. ¿Puedes leer? El cuento popular. Definición. Es un tipo de cuento que pertenece a la tradición oral de un lugar o región determinada. Es una narración breve, oral o escrita, en la que se relata una historia tanto real como ficticia. El cuento popular se caracteriza por el anonimato del autor y por haberse transmitido de forma oral, y esto supone que el cuento sufra modificaciones, por lo que es fácil encontrar versiones diferentes de un mismo relato. El hecho de que se transmita de manera oral no significa que no esté organizado, estructurado. Muy bien, gracias, David. Ok, entonces, ¿qué voy a entender de lo que me ha dicho la definición? Muy fácil, ¿verdad? Voy a darme cuenta que el cuento se caracteriza por ser anónimo, ¿cierto? Otro punto es que es de forma oral, quiere decir, va en generación en generación. La abuelita le cuenta a la mamá le cuenta a la hija y así sucesivamente, ¿ok? Va generación en generación. ¿Qué voy a saber también? Que es una narración breve y también que es ficticia, una historia ficticia, ¿cierto? Otra cosa que también tengo que saber del cuento popular es que existen versiones diferentes, ¿verdad? Versiones diferentes, pero que al final se llega al mismo objetivo. ¿Listo? Ya sabes, ¿ah? Entonces, la narración, el Oye, cuento popular... lo
que usted está tratando de decir que algunas personas lo cuentan diferente, pero sigue siendo el mismo resultado al final. Sí, mismo resultado, ¿no? Que explican el porqué de la existencia de algo, ¿no? Así como mencionaste de la Ajá. laguna y la Huacachina, ¿no? Cada uno tiene una Sí. historia. Un poblador dice que no fue un cazador, que fue la sirena que se puso a llorar. Otros dicen no, que sí, que efectivamente sí fue un cazador. Otros dicen de que no, que la sirena no aparece. Cada uno tiene una versión, pero todos saben que la sirena está dentro de la laguna y que sale cada 30 de luna llena. Eso es lo que dicen, ¿me entiendes? Es un cuento popular. Todos los pobladores de Ica lo hacen. De igual manera, en Ica hay un pueblo que se llama Cachiche. Y de igual también hay cuentos populares. Dicen que todas las noches, a la medianoche, listo, de luna llena, las brujas volaban alrededor de toda esa alameda de Cachiche donde están todas esas palmeras. Y que hay un árbol de 9 cabecitas que comienza a mover. Casi toda la luna. ¿Cómo? Miss, casi todo sucede en luna llena. Sí, es un pacto, dice. ¿Bien? Ok, chicos, entonces queda claro, ¿verdad? Uno, Parece el como cuento si la popular luna llena. es una narración breve. Luego, es ficticia, es decir, no es real. Es anónima, se narra de forma oral y existen versiones diferentes. ¿Entiendes el término anónimo, verdad? ¿Qué quiere decir anónimo? Que no tiene... No se sabe quién escribió. Muy bien, excelente, Arián, lo máximo, ¿cierto? Que no tiene autor, no sabemos quién escribió, ¿cierto? Muy bien, continuamos entonces. Luego de ya dominar ello. Una pregunta, ¿sería casi ilegal vender un libro en la biblioteca que no tenga autor? ¿O nomás lo ponen ahí? Claro, existen obras que no tienen autores, son anónimos. Y normal lo pero pueden ¿en la vender. biblioteca? ¿Hay en la biblioteca o no? Sí, en la biblioteca existen muchos libros que son anónimos. Recuerda que en la Edad Media, ¿verdad? Te voy a explicar algo chiquito. En la Edad Media, muchas personas que no eran pudientes, quiere decir que no tenían dinero, escribían sus obras, eran publicadas, pero no podían colocar su nombre. Estaba prohibido porque si no la iglesia, en aquella época, en la Edad Media, hace muchos años, los castigaba y los tildaban de herejes. Quiere decir que se caen en contra de la iglesia. Solamente las personas que eran de alta alcurnia, que tenían dinero, podían poner su nombre, menos ellos, por temor. ¿Sí? A eso se originan las obras anónimas. De igual manera, también tal vez había mujeres que escribían poemas, escribían cuentos, pero en aquella época, en la Edad Media, ¿verdad? Estaba prohibido que la mujer podría estudiar y ser capaz de escribir incluso. Miss, y que los hombres pongan su nombre de poeta, ¿está prohibido o no? No, en aquella época los hombres sí podían, menos las mujeres. Miss, entonces, eso no es su cultura, eso es machismo, Miss, porque dejar a una mujer que no haga, eso es machismo. Yo comparto lo que tú dices, pero estamos hablando de la Edad Media, hace años, cuando las mujeres no tenían derecho. Miss, Ahora, claro, en hace años era machista, Miss, hasta claro, vi que a era partir de parte de su 1900 cultura. las mujeres no podían votar, porque era muy Sí. machista. Claro, ahora ya se puede, pues, ¿no? Es por eso que la historia va a evolucionar, ¿sí? Bien, ok, chicos, ahora observamos aquí las características, ¿ok? Mira, ¿cuáles son las características? Relatos breves, se transmiten de generación en generación de forma oral, existen varias versiones del cuento, son anónimos en su mayoría, no se conoce el autor, la gente narra las historias y suelen contar hechos mágicos, quiere decir fantásticos, hechos irreales. ¿Listo? Bien, ¿queda claro esa parte? ¿Estamos con las características bien? ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? ¿Verde? ¿Sí? Escribe por favor en el chat para saber si me has entendido o afírmame por el audio. Ya, genial. Seguimos. Bueno, y aquí tenemos el resumen de todo, ¿bien? Para poder pasar a lo que es ¿Qué pasó, Ceballos? No entiendo. Bueno, a ver, características te lo dije, ¿verdad? Se transmite de forma oral, son anónimos porque no se conoce el autor, existen varias versiones, presentan elementos fantásticos, quiere decir hechos imaginarios que yo puedo
son hechos irreales, ¿no? Que venga una sirena, la sirena no existe, pero en los cuentos sí existe. Que venga un unicornio, tampoco existe, pero en las historias populares, en los cuentos populares, lo toman como que si fueran real, ¿sí? Imaginariamente. Ahora, ¿cuál es el punto de recurso? Recuerda que los cuentos populares se repiten en generación y pueden darse tanto en canciones como en cuentos, en ese punto, ¿no? Algo importantísimo dentro de estos cuentos populares es que justifican la creación de algo, ¿ya? De la existencia de una piedra, de un cerro, de un lago, ¿no? De una montaña, justifican eso, ¿listo? Pero cada persona cuenta una versión diferente, ¿bien? Ahora, ¿quiénes participan en estas historias? Animales, personas, héroes, ¿está bien? Seres cómicos, costumbres, países. Hasta ahí, ¿claro? ¿Sí? Sí, Miss. Sí, Miss. Perfecto. Bien. Ahora, vamos a ver la diferencia. ¿En qué se diferencia un cuento popular y un cuento literario? Muy fácil. El cuento popular es anónimo. En cambio, el cuento literario, ¿qué tiene? Autor. Se conoce el autor. Por ejemplo, si yo digo la historia, el cuento de uno de los cuentos importantes, ¿no? ¿Cómo se llama este animalito de la selva? Un animalito de la selva, que dice que es el demonio de la selva. ¿El demonio de España? No, se llama... Ay, ¿cómo? Y se me fue el nombre, chicos. Hay un demonio en la selva que se te aparece, dice, cuenta la historia. El Tunche, ahí está. El Tunche, la existencia del Tunche en la selva es un cuento popular. No sabemos el autor. En cambio, la Caperucita Roja sí tiene autor. Es Oscar Wilde, ¿sí? Ahí vemos perdón, el gigante egoísta. El gigante egoísta. ¿Has escuchado el cuento del gigante egoísta? ¿Cierto? No. ¿Sí? Bueno, el gigante egoísta tiene autor. Ah, Eso es cuento literario, ¿no? Oscar Wilde es el autor del gigante egoísta. En cambio... un cuento popular que también es para acá, que es de para acá, es de la bruja buena. Claro, la de la bruja de Desaparece Cachiche. la luna. La bruja de Ajá. Cachiche, el cuento popular que las brujas vuelan, la bruja de Cachiche no tiene este autor, cuento popular, ¿sí? También la bruja buena de Paracas. Ya, también. Ahora, tenemos otra diferencia. El cuento popular transmite ¿de qué? De forma oral, en generación. En cambio, el cuento literario tiene un libro, algo Profesora, físico. creo que lo están llamando, un alumno lo estaba llamando desde hace rato. ¿Listo? Ahora, el cuento popular, ¿verdad? Tiene sus personajes, al igual que el cuento literario, pero el cuento popular tiene ¿qué? Pocos personajes. En cambio, el otro cuento sí tiene ya algo amplio. El cuento popular, su lenguaje es sencillo, es simple. Y en el cuento literario, su lenguaje es complejo. ¿Te das cuenta de la diferencia? En el cuento popular es netamente didáctico y moralizante. Quiere decir, no transmite un aprendizaje. En cambio, el cuento literario es realista. ¿Te das cuenta la historia? Ahí la diferencia, ¿sí? Muy bien. Sabemos entonces la diferencia de un cuento popular y un cuento literario. ¿Qué vas a realizar? Vamos a ver aquí. Lo que vas a realizar, tu actividad, listo, que ya lo colgué también en lo que es la plataforma, es que vas a investigar un cuento o una narración popular. Vas a investigar y vas a elaborar una historieta. ¿Está bien? ¿Sí? Yo quiero... Una pregunta. Dime. La historieta la podemos, no sé, agarrar un libro ahí y dibujar y poner ahí todo el cuento popular. Claro, es decir, lo primero que vas a hacer es, vas a leer el cuento popular y luego que vas a leer, vas a crear tu historieta, ¿sí? Dime, Quevedo, ¿qué pasó?
Miss, uno puede inventar el cuento, o tiene que ser obligatoriamente la narración popular. Ah, no, puedes también inventar, ¿no? Puedes decirme, había una vez, ¿sabían la historia del cerro tal? De, no sé, el cerro de Comas. Ya, y tú creas Ya tengo mi historia. Miss, o sea que yo puedo hacer un cuento narrativo o también debo de elaborar una historia. Una historieta. También debo de hacer una historieta y un cuento. No, escúchame. Lo que vas a hacer es leer el cuento popular y vas a elaborar una historieta. Lo que yo voy a revisar es la historieta de ese cuento que tú has leído. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Hacemos Bien, ok. un papelógrafo? ¿Dónde lo hacemos? No, lo vas a hacer en tu cuaderno. Vas a ver, mira, observa. Me visualizan, ¿verdad? Quiero ver la cámara, a ver. Vas a trabajarlo de estas dos grandes, así. ¿Me entiendes? Aquí vas a colocar tu historieta, pero que sea como que en A3, grande. ¿Me entiendes la idea ahí? El título lo colocas bonito, que ocupe todo este espacio. ¿Sí? Bien. Miss, ¿no se puede hacer en hojabón? Sí, lo puedes hacer en hojabón y lo pegas y me mandas la foto y genial. ¿Listo? Bien, ahora escúchame antes que se acabe el tiempo. Aquí coloqué un link, ¿está bien? En la cual te enseña cómo elaborar una historieta paso a paso. Yo ya lo he abierto y es un paso a paso de... Listo, genial. Cómo realizar ¿Cuándo lo tienes que entregar? El jueves de la próxima semana, ¿verdad? El jueves 3 de junio. ¿Listo? A las 5 de la tarde hasta ese día tienes para entregar. Puedes entregarlo antes, no hay problema. En el transcurso de toda la semana tienes tiempo. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo bien? No, Miss. Listo, genial. Voy a hacer, entonces, hasta aquí quedamos el día de hoy. Bien, no tienen ninguna duda, seguro. Voy a pasar lista nuevamente a los que llegaron tarde para poder ya cerrar. ¿Listo? Voy a llamar nuevamente y el que... Miss, no, hacen falta 2 alumnos. Han faltado 2. Ah, la tarea de plan lector, sí, claro. La tarea de plan lector también la voy a colgar ahí y voy a detallar. Está bien, voy a explicar. ¿Listo? Solamente vas a hacer la tareita. El avance del libro lo hacemos en las siguientes semanas, no te preocupes, ¿ok? ¿Listo? En eso no tienes ningún inconveniente. La tarea sí te la voy a colgar y así como te estoy explicando con detalles, de igual manera te voy a explicar con detalles. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí voy a ver si te mando un audio para que también entiendas. Listo, ok. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo tu trabajo que vas a hacer de tu cuento popular? ¿Sí? Sí, Miss. Bien, genial. Escúchame, hoy voy a mandar un foro, ¿ya? De qué cosas has aprendido el día de hoy. Así que atento en ese foro. Vas a escribir, escribes ahí, ¿no? Aprendí que el cuento popular... También podríamos hacer un cuento animado que sale en videos. No, pero tiene que ser netamente Por popular, ejemplo, costumbrista. No, por eso, por ejemplo... ¿Puede ser un cuento de ciencia ficción? Por ejemplo, hay videos, cuentos de la pequeña Lulú. Ya, pero recuerda que tiene que ser netamente popular. Explicar el origen de algo. Ah. ¿Sí? Ok, chicos. Ah, ya, popular no es, pues. Listo. Tengan una linda, un lindo fin de semana con su familia. Cuídense mucho, es un gusto. Y los veo la próxima semana. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao. Cuídense. Chao. Chao. Chao.